Make your next move with American Express Business Platinum. Earn 5 times membership rewards points on flights and prepaid hotels booked on AmexTravel.com. And with a welcome offer of 150,000 points after you spend $20,000 on purchases on the card within your first 3 months of membership, your business can soar to new heights. Terms apply. Learn more at americanexpress.com/business-platinum. Amex Business Platinum. Built for business by American Express. Uy, voy a manipular, tengo una intención por debajo, porque mi mamá, si yo lloro, mi mamá me va a acceder siempre. No, eso de pronto puede ser mucho más adelante, pero en estos primeros años eso no ocurre. Es entender que la pataleta, el berrinche, de hecho es un signo positivo de un desarrollo. Sirve también decir, amor, yo sé que estás bravo. Yo sé que estás dolido. Ponerle el nombre a la emoción ayuda. Hola, soy Juanita y bienvenidos a Todos Nos Pasa, un podcast pensado en ayudarnos a ser mejores padres, a potenciar a nuestros hijos y crecer como familia. Un podcast con invitados especiales, anécdotas divertidas y un montón de amor en donde encontraremos apoyo, inspiración y, por supuesto, un recordatorio constante de que no estamos solos en la aventura de la paternidad. Hola. Bienvenidos a un nuevo episodio de A Todos Nos Pasa. Hoy tenemos una invitada muy especial, Alejandra Caicedo. Alejandra es psicóloga, terapeuta y directora de Refugio, su sitio en Instagram, donde ella nos plantea información muy valiosa y significativa acerca de cómo gestionar cada vez mejor las emociones. Bienvenida, Alejandra. Hola Juanita, para mí es un honor estar acá, realmente me encanta que me hayas invitado. Bueno, es un honor tenerte y realmente hoy nos trae y nos convoca un tema que a mí personalmente me apasiona y es el mundo de los niños entendido desde el comportamiento, pero también desde la emoción. Y creo que aquí hay 3 palabras clave que me gustaría preguntarte cómo la podemos vincular y cómo las articulamos en el rol de ser padres, que son el comportamiento, las emociones y los límites. Genial. Sí, esta es una tríada que realmente no podemos comprenderla viéndola separada. Claro, y finalmente este comportamiento, esta emoción, en la medida en que los niños van creciendo, van adquiriendo nuevas habilidades desde lo motor, desde lo cognitivo, desde el lenguaje, ellos quieren explorar el mundo y ahí viene la importancia de poner esos límites con mucha conciencia. Esto no siempre es fácil, pero creo que es como un punto clave en ese proceso de crianza. Totalmente, y los límites son sanos, son necesarios y realmente ahí le estamos aportando mucho más a nuestros hijos en cómo gestionar su emoción y su comportamiento de una manera sana. ¿Cómo entender a medida que van creciendo nuestros hijos, Alejandra, que ese comportamiento que de pronto antes, cuando eran más pequeños, estaban muy tranquilos y empezamos a notar los padres unos retos importantes, nos empiezan a desafiar, nos empiezan a cuestionar, ese comportamiento empieza a hacerse mucho más notorio? ¿Cómo entender un poco a la luz del desarrollo estos cambios que ocurren en nuestros hijos? Empezamos a tener los retos de las pataletas, un poco el reto de que ya empiezan a utilizar el no, esa palabra tan significativa, pero a veces a la vez muy compleja de manejar con nuestros hijos. ¿Cómo entenderlo? Bueno, pues yo creo que para esto nos podemos hacer una imagen muy gráfica, que seguramente todos lo hemos visto en algún momento. Pongamos la situación, por ejemplo, de un niño en pleno centro comercial con sus papás y empieza a llorar, ¿no? Empieza esta pataleta, empieza esta situación que ya uno como padre lo tensiona, ¿no? Como empieza a generar todas estas emociones, pero poniendo esta imagen como pauta para entender qué está pasando, nos podemos ir primero a lo más básico, que es lo neurobiológico, ¿verdad? Como qué está pasando realmente en el cerebro de un niño de 2, 3, 4 años en esta primera infancia, que es cuando nuestro cerebro se desarrolla y tiene cambios impresionantes casi que día a día, ¿no? Uh-huh. Ahí empezamos, digamos, desde los 2 años, que también los conocemos como esos terribles 2 años, ¿no? Tienen esta connotación de cómo así que tenía yo un bebé hace 6 meses y ahora tengo ya un ser humano que empieza a caminar, que me empieza a responder, que me empieza a decir qué le gusta, qué no le gusta, ¿no? Empiezan estas habilidades que antes no la tenía y claramente en esta búsqueda de autonomía, en esta búsqueda de yo soy también una personita aparte de independiente. Ti, exacto, sí. Empiezan a ver todas estas situaciones de la pataleta, de la rebeldía, bueno, de estas situaciones que uno dice, ¿pero por qué? ¿No? Uh-huh. Entonces, neurológicamente me gusta mucho entender el cerebro. Hay una teoría que se llama la teoría del cerebro triuno, ¿sí? Esta la propone Paul MacLean, que propone que el cerebro se puede dividir en 3 partes. La primera parte es nuestro cerebro reptiliano. ¿Reptiliano por qué? Porque la mayoría de animales reptilianos son el que más tienen evolucionado, desarrollado, y nosotros también la tenemos.
Esta partecita del cerebro pues se encarga de los impulsos, de lo que no controlamos, del automático, es decir, sueño, hambre, el instinto de supervivencia, estas cosas que son súper innatas a nosotros como seres humanos. Después, la que sigue como en evolución es el cerebro límbico, o también se le llama el cerebro emocional. Exacto. Ese cerebro emocional, pues entonces, como sabemos, es este que se encarga ya mucho más de estas habilidades sociales, del ponerle nombre a la emoción, de transitar un poco este mundo emocional nuestro. Y, por ejemplo, hay algunos animales como los perros, los gatos, estos animales que son más sociables, que también lo tienen más desarrollado. Y ya el último cerebro, pues que empieza a ser ya este cerebro más lógico, es la corteza prefrontal, ¿no? Entonces, ahí está como el objetivo de la gestión emocional, porque la corteza prefrontal no se desarrolla hasta los 21, 22 años, se termina de desarrollar, ¿sí? Entonces, ahí el entender por qué nuestros niños de 2 a 3 años no pueden gestionar muy bien sus emociones, dado que su corteza prefrontal pues no planifica, no organiza, no jerarquiza, pues ahí empezamos a entender, ¿por qué empezamos con estas pataletas? Es decir, está en proceso de maduración y a veces a los padres nos cuesta un poco entender pues que esto todavía es esperable que ocurra. El comportamiento puede desajustarse y por eso creo que planteas un punto muy importante, porque como padres probablemente nuestro rol en este camino de aprendizaje es ser un poco esa corteza prefrontal que todavía no está madura ni está muy desarrollada en nuestros hijos. ¿Cómo hacerlo, Alejandra? Porque realmente cuando estás con tu hijo en un parque, ¿verdad? Y ya es el momento de devolverse a la casa porque ya se hace tarde, ya empieza a hacer frío y bueno, el tan famoso berrinche que todos conocemos, donde esto empieza a subir la intensidad del volumen y realmente también cruza mucho con cómo te sientes tú emocionalmente. ¿Qué podemos hacer en un momento como este tan álgido? Y sobre todo, Alejandra, pues cuando empezamos a tener público. Bueno, primero yo creo que un paso muy importante es entender que la pataleta, el berrinche, de hecho es un signo positivo de un desarrollo que está ocurriendo. ¿Sí? Muchas veces decimos, no, la pataleta es lo peor que nos puede pasar como papás, evitémosla. No, es como pedirle... Es algo esperable. Es algo esperable y de hecho es positivo porque eso indica que nuestros hijos están intentando separarse un poco de antes que el bebé siente que la madre sobre todo es una extensión de él. Ya mientras va evolucionando su desarrollo, mientras va teniendo estas habilidades un poquito más alertas, se da cuenta que mi mamá es otra persona o mi padre es otra persona y yo empiezo a ser mi propio yo. De hecho, entonces, empezar por darnos cuenta, ok, la pataleta es esperable y en cierta medida deseable. Eso nos ayuda un poco a diferenciar entre nunca la quiero sentir, nunca la quiero tener, evitémosla, no porque va a pasar, ¿sí? Claro. Y entonces aquí nos planteamos un poco en esa ambivalencia que si bien una pataleta es completamente desagradable para nosotros como padres, como adultos, pues para el niño probablemente también lo es. No es un momento que él disfrute tampoco. Y tal vez así sean momentos que son incómodos, nos ponen a prueba todo el tiempo. Realmente es una oportunidad de aprendizaje y de ayudarles a aprender a gestionar sus emociones. Completamente, es un momento clave en doble vía, ¿no? En doble vía primero porque como tú dices, sí o sí nos atraviesa a nosotros como adultos. A todos nos ha pasado en algún momento, sea en el trabajo, sea con un amigo, con un familiar, que uno dice, esto también me desborda, ¿no? Así Esto es. también. Entonces, aceptar nuestra humanidad también es importante, pero sabiendo que nuestra responsabilidad realmente en ese momento es acompañar a nuestros hijos a transitar esa emoción, sin invalidarla, porque puede pasar y dice, no, párate, deja de llorar, no más, párate, esto acá no pasó nada, que es algo que tal vez muchos crecimos un poco con esta mentalidad. Tampoco se trata de empezar a crecer esta emoción más de lo que es, porque a veces también nuestra angustia, como nos ponemos con rabia, si nuestro hijo tiene rabia, nuestra rabia es más grande, entonces la de él o ella se vuelve más grande y esto se vuelve una lucha de poder. Exactamente, una lucha de poder. Entonces, primero, el aceptar que es normal, es esperable. Segundo, como esto es en doble vía, revisar, ok, esta emoción en mí, que mi hijo esté llorando, ¿qué genera en mí? Muchas veces el sufrimiento, y sobre todo si viene de nuestros hijos, uno quiere evitarlo. Uno quiere que deje de llorar, uno quiere que no sufra, que no le duela, pero eso es imposible.
Entonces, sí, a veces nos dan ganas como de extinguir un poco esa emoción, sí, porque es difícil para nosotros como papás manejarla. Exacto. Entonces no se trata ni de amplificarla más de lo que es, ni de extinguirla, sino acompañar el tránsito. Y para eso, el primer paso, sí o sí, es nosotros como adultos intentar, en la medida de lo posible, gestionar nuestra propia emocionalidad. Porque la calma invita a la calma. Si tu hijo entiende y siente que estás un poco tú regulado en esta tranquilidad, puede ser mucho más fácil. Por ejemplo, no sé si tú has escuchado la figura del Sherpa. No. Cuéntame un poquito. Los Sherpas son una figura que sucede o que existe cuando tú vas a subir una montaña, de tú el Everest, las montañas grandísimas, que es una persona que conoce la montaña y te acompaña hasta la punta de la montaña, conoce como los caminos, el atajo, los peligros. Nosotros como padres somos los Sherpas de nuestros hijos y si de pronto uno está en la montaña, imagínate tú, y sientes que tu Sherpa es ansioso o que no sabe muy bien por qué camino coger, uno dice, mejor me voy con otro. Por otro lado, sí. Mejor elijo a otro o también yo empiezo a sentirme mucho más ansioso y eso es la clave también de por qué es tan importante revisarnos nosotros, nuestra emocionalidad, para realmente acompañar la emoción de nuestros hijos y poder poner un límite importante. Alejandra, volvamos a la escena del parque. Entonces, ¿qué hacemos? Necesitamos regresar a la casa y ya sabemos que el comportamiento está completamente detonado en nuestro hijo, se bota al piso, grita, llora. El no es un no rotundo y es un momento de verdad de mucha frustración. Yo me siento muy frustrada cuando este tipo de cosas ocurren. ¿Qué podemos hacer ahí? ¿Qué hacemos? Bueno, pues realmente el primer paso podría ser un poco devolvernos antes a lo que puede suceder. Es decir, para los niños, como su cerebro, como hemos hablado, está en desarrollo, está entendiendo cómo funcionan y cómo son las dinámicas, podemos empezar por anticipar antes de ir al parque, antes de subirnos al avión, antes de hacer estas situaciones que uno sabe que pueden ser retadoras, anticipar a nuestros hijos que vamos a ir a este lugar, que es probable que cuando nos vayamos vaya a sentir algo que no es tan agradable. Como no solo anticipar la acción o el lugar, sino anticipar la posible emoción que puede llegar a sentir. Es decir, anticipar sería como algo así como hacer una foto, una imagen de lo que viene. Exactamente. Entonces, si por ejemplo a mi hija le encanta jugar con sus Barbies o con sus muñecos, si yo sé que eso le encanta, le voy a decir, bueno, mi amor, vamos a tener unos media hora, unos 15 minutos para jugar. Cuando termines, es probable que no te vayas a sentir muy bien, es probable que vayas a querer seguir jugando, pero tenemos que ir a la casa de los abuelos. ¿Sí? Un poco hacer esta rutina que nosotros como adultos la sabemos. Y ahí a veces es difícil el manejo del tiempo en los niños. No sé si te pasa, pero tú les dices media hora y para ellos media hora no existe. Es una eternidad. El tiempo no existe. Sí. Podríamos de pronto, no sé, usar como cuando termine esta canción, cuando termine esta película, algo que sea mucho más concreto para que ellos se puedan ir preparando. Completamente, eso es una estrategia genial. O vamos a poner juntos la alarma y cuando suene esta alarma ya sabes que ya nos toca ir organizando, nos toca irnos del parque. Entonces anticipar ayuda mucho a la gestión emocional porque el niño ya no se va a sentir desbordado cuando lo sienta. Puede que suceda, pero ya sabe que era probable que eso iba a pasar y que papá y mamá va a estar ahí para acompañarme a transitar esta emoción. Querida audiencia, este capítulo fue patrocinado por Aqualogic. Aqualogic es una compañía dedicada al diseño, fabricación y venta de filtros cerámicos para purificar el agua. Para mí es muy importante proteger mi salud y la de mi familia tomando agua pura y segura. Compra hoy tu filtro Aqualogic en www.aqualogic.com y escribe la palabra maternidad en el checkout para recibir una mini jarra completamente gratis. ¿Y qué pasa con los límites? Porque puede que tú hayas anticipado, ¿no? Pero llega el momento, incluso habiendo anticipado, pues el comportamiento está desbordado. Total. ¿Cómo ponemos esos límites? ¿Qué podemos hacer para que igual en ese momento pues logremos llevar como a un buen término este momento? Bueno, entonces como hablábamos ahorita de estos tres cerebros, de cómo nuestro cerebro prefrontal como el gerente de nuestra cabeza en los niños no está desarrollado, en ese instante lo que pasa con su cabeza es que está completamente alterada, casi que este cerebro reptiliano ocupa la mayor cantidad de su cerebro, de su forma de gestionar lo que está sucediendo. Se apodera de toda la emoción. Exacto, se apodera, está como en
secuestro emocional en ese instante. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces cuando queremos poner un límite siendo adultos, nos paramos primero arriba de nuestro hijo, digámoslo. Y eso, filogenéticamente, cuando tenemos a alguien arriba, es casi una amenaza. Es un posible como predador, es un peligro que nos está diciendo. Además, en ese instante uno sube la voz. O sea, me pongo en alerta. Exacto, completamente. Me pongo en alerta, sobre todo un niño de 2, 3, 4 años que hasta ahora está como gestionando su parte emocional. Entonces, primer paso importantísimo, es un cambio mínimo, es bajémonos al nivel de los ojos de ellos. Ideal también si uno puede estar un poquito más abajo. ¿Por qué? Ya ellos van a entender, no es un monstruo, no es gigantesco, exacto, sino es alguien que está aquí para mí y que me está viendo, me está reconociendo. Probablemente bajar un poco el volumen de la voz también para que se vaya sincronizando un poco más hacia la calma, ¿podría ayudar? Exactamente, porque como hablábamos, la calma invita a la calma, ¿sí? Entonces, justamente por eso el darnos cuenta, ok, yo estoy sintiendo esto, pero voy a bajar, voy a arrodillarme, voy a hacerme a la altura de los ojos de mi hijo, voy a bajar la voz. Casi también puede sonar un poco contraintuitivo, pero si uno no le mete tanta emoción al momento, en vez de decir, no más, Julián, ¿qué te pasa? Vámonos ya de acá. Eso está haciendo que su cerebro primero se asuste más de lo que está, se active más de lo que está, y él seguramente va a subir en esta escalada. Entonces es muy diferente bajarnos y decir, con un tono de voz también tranquilo, casi que neutro, mi amor, ya habíamos hablado de esto, sabíamos que te ibas a sentir así, ya lo habíamos acordado, sabíamos que te ibas a sentir así, pero tenemos esta otra cosa que tenemos que hacer. Eso también es importante, que los niños son muy concretos. Si ellos piensan, se acabó el parque, que no digan, bueno, ¿y ahora qué? Me quedo como en la nada. Sí, no. ¿Qué viene? Se acabó el parque y vamos a la casa. O se acabó el parque y vamos donde los abuelos, o vamos a ir a un centro comercial, no sé. Pero que ellos sepan que hay un paso a paso, una rutina, ayuda muchísimo a que este momento se gestione un poco mejor. Incluso estaba pensando que a uno le pasa como adulto. A todos nos pasa que si estamos haciendo algo que nos gusta muchísimo y nos cortan en la mitad, si estoy viendo una película y ya me dicen, te tienes que ir, pues lógicamente yo también me siento frustrada, me voy a sentir muy, muy furiosa porque no tenía esa anticipación, ¿verdad? Entonces tal vez me anticipan, pero igual voy a sentirlo, pero tal vez esa emoción la voy a poder lidiar un poco más fácil que si no tengo una preparación a eso. Me pasa como adulto. Completamente, eso es humano. Nosotros nos movemos mucho por el placer, por las cosas que nos dan disfrute, nos dan gozo, siendo adultos y niños más. El niño defiende su presente y lo que le genera satisfacción y tranquilidad en su presente, justamente porque la temporalidad no está muy clara. ¿Sí? Entonces ellos defienden lo que en el momento actual le está generando placer, y si se lo quitamos poniendo un límite, claramente no va a ser súper bienvenido, sino poco a poco. Y también esto es de consistencia, es de paciencia, y ahí hay un tema también muy importante a tocar, y es lo importante que es que los cuidadores, sea padre y madre o quien sea, puedan estar coordinados en estos límites, en cómo ponerlos, que eso es un reto, ¿no? Eso no siempre es tan fácil. No es tan fácil, pero sí es en la medida de lo posible ser conscientes de entre más consistentes y coherentes seamos en nuestros acuerdos, en los límites, un poco en cómo llevar estas situaciones, nuestros hijos van a entender mucho más qué pueden hacer, qué pueden esperar, a qué se pueden anticipar. Porque si, por ejemplo, pongamos un ejemplo al azar, si un padre es súper permisivo y una madre es completamente rígida, eso genera en la cabeza de los niños como una disonancia, ¿sí? Y eso genera grietas, eso genera zonas grises por las cuales es mucho más fácil que el niño se vaya por la tangente, que no sepa muy bien hacia dónde voy, qué camino cojo, ¿sí? Cuando los límites no son coherentes y consistentes, se complica mucho más la situación. Y de nuevo, como reconocer por qué nosotros como adultos, está llorando porque él quería algo. Él quería este juguete que le encanta de esta muñeco que es su favorito. Es decir, hay una necesidad, que eso también es importantísimo en ese momento. Uno a veces dice, no, es que me está manipulando, ¿no? Es que lo está haciendo porque quiere obtener lo que quiere. No, ni siquiera me la está montando. Exacto, ni siquiera cognitivamente hay una capacidad para hacerlo. Como para no decir, voy a manipular, tengo una intención por debajo, porque mi mamá, si yo lloro, mi mamá me va a acceder siempre. No, eso de pronto puede ser mucho más adelante, pero en estos primeros años eso no ocurre, porque no existe la
cognición necesaria para realizar esas como pensamientos. Entonces, primero también decir, no lo está haciendo de malo, lo está haciendo porque esta emoción está siendo demasiado difícil de tramitar, no la voy a apagar, pero tampoco la voy a incrementar, agrandar, exacto. Entonces lo acompaño con mi presencia. Sirve también decir, amor, yo sé que estás bravo. Yo sé que estás dolido. Ponerle el nombre a la emoción ayuda. Puede funcionar para quienes nos están escuchando. Hay una estrategia que me gusta mucho porque son con unas siglas que nos puede ayudar como a este momento de gestión emocional. Las siglas son cuida, ¿sí? Que eso es una palabra que uno usa mucho, más cuando uno está con chiquitos, ¿sí? La primera es conocer el vocabulario. Claramente cada edad tiene su propio desarrollo. Cuando son muy chiquitos, 2, 3, 4 años, conocerán 4 o 5 emociones básicas. La tristeza, la ira, el miedo, el asco, son las emociones básicas que están en su lenguaje o en su repertorio. Sí. Exacto, están en su repertorio. Y si nosotros volvemos la conversación de la emoción algo de nuestra cotidianidad, en esos momentos de frustración, de pataleta, nos va a servir muchísimo. Por eso es que la prevención es tan importante. No solamente esperemos a ver cuando, por ejemplo, si uno quiere llegar a los Olímpicos, tiene que entrenar día a día. Claro. Uno no puede esperar que, sí, yo no entreno ningún solo día y me va a ganar una medalla de oro de patinaje. No, eso no es así. Por eso es importante irlo practicando día a día. Entonces, podríamos decir que cada vez que hay una pataleta, podemos decir, listo, aquí hay una oportunidad maravillosa y buenísima para aprender y practicar con nuestros hijos a que desarrollen cada vez más esas habilidades para gestionar sus emociones. Totalmente. Y no solo en la pataleta. Dicha, llegó la pataleta a practicar. Sí, ese es un momento, aunque la pataleta ya es como un partido, ¿no? Pero para llegar al partido, uno también tiene que aprovechar los momentos de calma. Muchas veces pretendemos enseñar gestión emocional cuando hay desborde emocional. Así no es. La gestión emocional se enseña mucho más y mucho mejor cuando están en tranquilidad, en la casa, con juegos, con películas y ya están en la edad un poco para esta exposición, hablando simplemente. Es decir, que las emociones sean parte de nuestra cotidianidad. Y eso va a permitir que cuando necesitemos sacar como nuestra navaja suiza, ya tengamos las estrategias. El recurso. Exactamente. El recurso. Ayudarlos a poner en práctica en el momento de tensión o de conflicto. Exactamente. El segundo paso, que es la U de la palabra cuida, es la ubicación en nuestro cuerpo. Eso es una forma hermosa de conocer y de transitar las emociones, sobre todo en los niños. Nosotros como adultos también, solo que con el paso de los años uno se desconecta un montón del cuerpo, ¿no? Y es que la emoción es algo abstracto finalmente y para un niño entenderla, creo que eso que planteas es clave. Exacto. Muchas veces cuando uno habla de emociones, yo que digamos es el tema que más manejo, en general se piensa que las emociones son como nubes, ¿no? Que son cosas por allá etéreas. Y no, la emoción realmente pasa por el cuerpo. No existe emoción sin cuerpo, eso no existe. Entonces, si empezamos primero por ubicar dónde sientes tú la emoción, por ejemplo, nuestros hijos en ese momento, o previamente, ¿tú dónde sientes la tristeza? O la rabia. La rabia, ¿no? Y los niños te dicen, es que los niños están mucho más conectados con su cuerpo porque no han pasado estos años de no está bien, desconéctate, ellos están muy conectados con su cuerpo. Entonces, preguntar, ¿dónde estás sintiendo esto? Seguramente van a decir en las manos o en el estómago, ¿no? O en la cara. Las piernas. Las piernas, exacto. Y es algo muy subjetivo finalmente. Es muy subjetivo, pero ese primer paso de reconocer que la emoción me permea y me atraviesa esta piel, ¿no? Este cuerpo que tenemos, es clave para una mejor gestión emocional en esos momentos de estrés, de rabieta, de pataleta, ¿no? Entonces, esa es la segunda palabra, de ubico en el cuerpo. La I ya tiene que ver con, ya sé estas palabras, ya sé mi sensación física, ahora la identifico. Es como hacer match entre palabra y sensación corporal. Entonces, para eso estamos nosotros, los adultos, para ayudarle a identificar. Si nuestro hijo en ese momento nos dice, hoy me duele mucho el estómago, él ya sabe que existe una emoción que se llama ira, porque la hemos hablado, porque es algo que se conversa en casa. Ahí es muy útil decir, amor, estás sintiendo ira o estás sintiendo mucha rabia, ¿sí? Como ayudarlos a conectar cuerpo y razón. Eso también es súper importante, cosa que a nosotros como adultos también nos puede costar muchas veces, ¿no? Seguro te ha pasado que uno dice, no tengo ni idea qué estoy sintiendo. Sí, es una mezcla de muchas cosas. Exactamente. Entonces, empezar a hacer este match es importantísimo. La siguiente palabra... La D.
La D. Vamos a la D. Exactamente. Ya la D tiene que ver con el desarrollo de las habilidades y estrategias, ¿sí? Porque perfecto si ya las sé identificar, perfecto si ya les sé poner nombre, pero ¿qué hago con eso? ¿No? Sí. No nos podemos quedar solo en ese nivel. Para eso, obviamente, hay estrategias puntuales para cada edad, pues porque en estos años tú sabes que un año equivale casi que a 10 años de desarrollo, ¿no? Pasan un montón de cosas, pero hay muchas estrategias que podemos empezar a usar en esta gestión emocional para aplicarlas. Es de nuevo como esta navaja suiza, estos recursos que tenemos como que implementar en ese momento. Y también eso, hay recursos que nosotros como adultos tenemos que desarrollar. Mantener la calma en un momento de ansiedad es algo que muy pocos adultos desarrollan, porque es algo que no nos enseñan. Entonces, si en verdad queremos ser fuentes o modelos a seguir para nuestros hijos, tenemos que empezar a trabajarlo nosotros. Hay una frase que a mí me encanta y es: los niños no han sido muy buenos históricamente en hacerle caso a sus padres, pero jamás han fallado en imitarlos. Qué bueno. Sí, esa es una frase que uno dice, muy ahí sabia. está. Sí, completamente. Entonces, desarrollemos juntos estrategias para esos momentos, estrategias para reconocer nuestra emocionalidad. Sí, esto tiene que ser un trabajo mancomunado. Uno no puede pretender que tener un hijo supremamente emocionalmente inteligente si uno es el primero que explota o uno es el primero que, no sé, es más ansioso, ¿sí? Entonces, esa es como esa es la D, esa frasecita de el desarrollo de habilidades. Y ya la última, que es la A, es la acción. La acción, esa va más encaminada para nosotros como padres, ¿no? Sé tú realmente ese modelo, sé tú realmente ese Sherpa, como lo veníamos hablando, en el camino emocional de tus hijos. Y si logramos poco a poco, porque cada una de esas palabritas obviamente tiene que desarrollarse, se tiene que trabajar. Si llegamos ya a ese momento de la rabieta de la rabieta en la tienda, pues va a ser mucho más fácil como gestionar. Me encanta esas letras o esas palabras que nos planteas. Y bueno, aún con todas estas herramientas, Alejandra, ocurre muchas veces que sabiendo todo lo que podemos hacer para ayudarles a nuestros hijos paso a paso a transitar por esa emoción, cómo lo vamos llevando, pues es que hay muchos momentos en que a todos nos pasa que perdemos el control, ¿sí? Y que nos cuesta trabajo poner en práctica todo esto y pasa mucho por esa emoción. Incluso ahí podemos hacer cosas para enseñarles a nuestros hijos. ¿Qué podemos hacer cuando ya tuvimos un momento de verdad de furia intensa? Gritamos porque ya realmente ese vaso se nos llenó de muchas cosas o es un mal día y se nos llena el vaso, como decimos, y explotamos. Sí. Puede pasar. No estamos exentos, no somos perfectos, pero somos padres con propósito de hacer cada vez las cosas mejor. Y a veces ahí nos sentimos supremamente culpables. Entonces, ¿qué podemos hacer como para aprovechar de alguna manera que esto ya pasó y capitalizarlo y llevarlo, digamos, a una mejora? Pues ahí justamente hay una ventana importantísima que se abre y es: yo mamá, yo papá, me equivoqué o hice algo que de pronto no quería hacer. Y se abre la ventana porque los papás que se muestran humanos y vulnerables ante sus hijos potencian esa inteligencia emocional en ellos. Muchas veces tenemos la creencia de no, a nuestros hijos no les voy a aceptar que me equivoco, eso no está bien, yo tengo como que cumplir esta imagen. Y claro que sí, hay una imagen de autoridad, de guía, eso no lo vamos a desdibujar, pero el hecho de tú decir, después de ese momento en el que ya explotaste todo, calmarte, en un momento, puede ser unos minutos después o al final del día, sentarte con tu hijo y decir: amor, pasó esto, yo me desbordé, me equivoqué, tenía la ira, tenía la emoción súper grande. Y grité, exacto, y grité, y eso es algo que no me gusta mucho hacer, pero me pasó. Realmente, no sé, voy a hacerlo la próxima vez diferente, o abrir esa conversación con nuestros hijos también muestra como, wow, mi mamá pudo que se equivocara o pudo hacer algo que no le gustara, pero quiere transformarlo. Eso quiere decir que si yo me equivoco, me puedo equivocar porque seré humano siempre y puedo hacer algo diferente la próxima vez. Es decir, reenfocarlo no como desde la culpa, sino como el de asumir una responsabilidad para construir algo nuevo que también sea un modelo para nuestros hijos. Alejandra, entonces, 3 palabras claves de las que hemos hablado hoy:
límites, comportamiento y emociones están completamente vinculadas. ¿Qué herramientas nos podemos llevar de lo que hemos conversado hoy, pues para poderlas poner en práctica en nuestro rol como padres? Perfecto, entonces empecemos por nosotros. Día a día tengamos nuestra top de prioridades, cuidarnos, sabiendo que entre más me cuide, mejor voy a cuidar a mi hijo o a mi hija. Bueno, creo que otra que nos llevamos también es conocer por qué los niños hacen lo que hacen, el comportamiento. Un poco desde saber qué está pasando en su cerebro y saber que de cierta manera que se desprendan estos momentos de reto, de crisis, de grito, de descontrol a veces en su comportamiento, si bien es desagradable, es algo esperado para la edad y que además nos plantea una oportunidad para poner en práctica con propósito ese ayudarlos a transitar por su emoción. Y eso también lo enlazo con la importancia de buscar esta comunicación, esta coherencia entre nosotros quienes cuidamos a nuestros hijos, ¿no? Entre los adultos responsables frente al cuidado de nuestros hijos, darnos un espacio de pareja para poder charlar, ok, para ti qué es importante en esta crianza, para mí qué también es importante, tal vez mi no negociable en una crianza, yo sí que puedo flexibilizar, sí, como desde la adultez compartir nuestras expectativas para que así en la práctica sea mucho más fácil también de llevar a cabo. Y bueno, límites. A mí me parece clave que hablemos de límites. ¿Por qué? Porque es que poner el límite no siempre es fácil. Encontrar ese punto de equilibrio, encontrar ese punto medio. Sin embargo, el límite es lo que al final de cuentas le da seguridad a mi hijo. Es lo que le permite saber por dónde ir, por dónde moverse. Es una forma de enseñarles cómo funciona el mundo. Y si bien a veces ellos chocan con ese límite, pues es parte del ejercicio de entender que eso es lo que esperamos y que es lo que los va a ayudar a moverse mucho más fácil en el mundo. Totalmente. Y es que los límites, contrario a lo que creemos que son algo que reprime o que le hace mal a los niños, los límites son una forma de darles libertad. Porque si ellos saben qué esperar, tienen un lapso de espacio de tiempo en el que pueden gestionarse. Entonces, los límites claramente son importantísimos, teniendo en cuenta que para que funcionen tienen que ser consistentes y coherentes, ¿no? Esas son las dos Cs importantes como para llevarnos ahí en el bolsillo. Estoy siendo consistente y estoy siendo coherente con mi pareja o conmigo mismo también en mi estilo de crianza. Y creo que otra que también nos llevamos es la autocompasión, la mirada compasiva desde el rol de padres, que si bien estamos en ese camino de aprender, de tener retos, de aprender nuevas formas de estar y de interactuar con ellos, pues nos podemos equivocar. Y creo que un aprendizaje bien valioso es, somos humanos y también tenemos un cerebro emocional que a veces nos gana. Pero en ese ejercicio es aprender a reconocerlo y que esas mismas oportunidades que ojalá pues cada vez sean menos en las que explotamos, podamos capitalizarlas para que junto a ellos como que les digamos también somos humanos. Me puedo equivocar, pero no dejo las cosas así, sino que también es una oportunidad para conversar, para reparar, ¿sí? Para ser más resilientes. Entonces creo que esa actitud de autocompasión es algo que me llevo. Totalmente. Y para sumarle ya últimamente como a ese punto fue de lo que hablamos hoy es seamos compasivos con nosotros, pero también con los demás padres, ¿no? A veces uno dice, uy, no, me siento súper juzgada, pero después soy yo la que juzgo a la otra persona que está en una situación también complicada. Que nos damos cuenta que a todos nos pasa por igual. Tal cual, a todos nos pasa. Esa es como la invitación, a hablarlo, hablemoslo con las personas cercanas, nuestras frustraciones, nuestras emociones, todas son válidas desde el adulto para también generar una mejor gestión emocional en nuestros hijos. Y ser una red de apoyo entre todos en este camino. Alejandra, muchísimas gracias. Fue un gusto tenerte acá con nosotros. Muchas gracias. Gracias a ti, Juanita, por este espacio. Me lo gocé. Querida audiencia, muchas gracias por acompañarnos. Si les ha gustado este podcast, síganos, suscríbanse y califíquenos. No olviden compartirlo con alguien que lo necesite.